Buenas noches. En este pueblo siempre dijeron que el padre Elías tenía un don para escuchar lo que nadie más podía. Pero algunos aseguran que no solo escuchaba, sino que también respondía, incluso cuando ya no quedaba nadie vivo para hacerlo. Había regresado al pueblo con la sensación incómoda de que algo en mí no terminaba de llegar del todo, como si una parte de mi cuerpo, o peor, de mi conciencia, se hubiese quedado rezagada en la ruta, adherida al polvo de los kilómetros que me separaban de la ciudad, y sin embargo, al atravesar el arco oxidado de la entrada, ese mismo fragmento ausente comenzó a presionar desde adentro, reclamando su lugar con una insistencia que se parecía demasiado al recuerdo de una voz que no quería recordar. El aire olía distinto. No era solo la mezcla de tierra húmeda y madera vieja que siempre había caracterizado al lugar, sino una nota agria, tenue pero persistente, que se filtraba en la garganta como si cada respiración arrastrara algo descompuesto, algo que no terminaba de pudrirse del todo. Nadie en el pueblo parecía notarlo, o al menos eso fingían, porque cuando mencioné el olor en la casa de mi tía, ella simplemente sonrió con una rigidez que no le conocía y cambió de tema con una rapidez torpe, casi ensayada, como si el simple acto de nombrarlo pudiera atraer algo que ambos preferíamos mantener fuera de la conversación. Fue esa misma noche cuando volví a escuchar las campanas de la iglesia. No era extraño que sonaran, claro, pero lo que me perturbó no fue el sonido en sí, sino la forma en que vibraba en el silencio, como si no proviniera de un objeto físico sino de algo más profundo, algo enterrado bajo la estructura de piedra, una resonancia grave que parecía atravesar el suelo antes de alcanzar el aire, haciendo que las ventanas temblaran apenas lo suficiente como para que el ruido pasara desapercibido para cualquiera que no estuviera prestando atención o que hubiera aprendido a ignorarlo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad no era uniforme, sino que se llenaba de formas vagas, insinuaciones de movimiento que no lograban definirse, como si algo se desplazara justo fuera del alcance de mi visión, esperando a que mi mente completara lo que mis ojos no podían confirmar. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, ese murmullo apenas perceptible, una especie de respiración contenida que parecía surgir desde el interior de las paredes, avanzando lentamente hacia mí, deteniéndose cuando yo contenía el aliento, como si aquello también supiera esperar. No dormí. A la mañana siguiente, el pueblo se movía con una normalidad demasiado precisa, como si cada gesto, cada saludo y cada mirada estuvieran coreografiados para sostener una apariencia que se desmoronaría al menor descuido. Caminé sin rumbo claro hasta que, casi sin darme cuenta, terminé frente a la iglesia, cuya fachada lucía más deteriorada de lo que recordaba, con grietas que se abrían como venas secas a lo largo de las paredes, y una puerta principal que permanecía entreabierta, invitando a entrar de una manera que no se sentía hospitalaria, sino inevitable. Adentro, el aire era más frío, pero no en un sentido natural, sino como si la temperatura descendiera de forma localizada, concentrándose en ciertos puntos del espacio, creando zonas donde la piel reaccionaba antes que la razón. El olor era más intenso allí, una mezcla de incienso antiguo y algo metálico, algo que me hizo pensar en sangre aunque no hubiera evidencia visible de ello. El padre Elías estaba de espaldas, de pie frente al altar. No me sorprendió verlo, pero sí la forma en que permanecía completamente inmóvil, con una rigidez que no parecía propia de un cuerpo en reposo, sino de uno que se contenía deliberadamente, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. Dudé en hablar, pero antes de que pudiera decidirlo, él habló primero. «¿Volviste?» No fue una pregunta. Su voz no resonó en el espacio como debería haberlo hecho, sino que pareció surgir directamente detrás de mí, obligándome a girar instintivamente, aunque sabía perfectamente que él seguía frente al altar. Cuando volví a mirarlo, ya se había dado vuelta, y sus ojos, que recordaba apagados por la edad, tenían ahora un brillo opaco, como si reflejaran una luz que no estaba presente en el lugar. «Siempre vuelven», añadió, con una leve inclinación de la cabeza, como si escuchara algo más allá de mí. «Aunque no recuerden por qué». Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta, no por miedo, sino por la certeza incómoda de que cualquier cosa que dijera ya había sido dicha antes, en otro momento, en otra versión de este mismo encuentro que mi memoria se negaba a recuperar por completo. Fue entonces cuando noté el sonido. No venía de las campanas, ni de la calle, ni siquiera del interior visible de la iglesia, sino de algo más profundo, un arrastre húmedo, irregular,
que parecía desplazarse por debajo del suelo, acercándose con una lentitud calculada, como si conociera el ritmo exacto de mi respiración y se ajustara a él. El padre Elías sonrió. Y en esa sonrisa no había bienvenida, ni calidez, ni siquiera reconocimiento, sino algo mucho más perturbador, la tranquila seguridad de quien no espera nada, porque sabe que todo ya está ocurriendo exactamente como debe. No fui capaz de apartar la mirada de su rostro, no porque me sintiera intimidado en el sentido convencional, sino porque había en sus facciones una tensión apenas perceptible, una suerte de esfuerzo contenido que deformaba sutilmente su expresión, como si cada músculo estuviera obedeciendo una orden distinta, y esa descoordinación mínima generara una sensación de extrañeza que mi mente no lograba resolver, y mientras lo observaba, con una concentración que se volvía cada vez más involuntaria. Tuve la impresión, tan fugaz que dudé incluso de haberla tenido, de que su sonrisa no era un gesto que comenzara y terminara en sus labios, sino algo que se extendía más allá, como si estuviera sostenida por una estructura invisible que no pertenecía del todo a su cuerpo. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera ese silencio cargado, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, el sonido bajo el suelo volvió a manifestarse, esta vez con una claridad que eliminaba cualquier posibilidad de confundirlo con un simple crujido de la madera o el asentamiento natural del edificio, era un desplazamiento deliberado, húmedo, con una cadencia irregular que sugería no solo movimiento, sino intención, y lo más inquietante no era su presencia en sí, sino la forma en que parecía responder a nuestra quietud, como si aguardara, como si midiera el momento exacto en el que debía hacerse evidente. No te quedes en la entrada, dijo el padre Elías, con un tono que no admitía réplica, aunque no fuera abiertamente autoritario. Hay cosas que no pueden escucharse desde lejos. No recuerdo haber decidido avanzar, pero mis pies comenzaron a moverse con una docilidad que me resultó ajena, como si el espacio entre la puerta y el altar se hubiera acortado sin que yo lo notara, como si la distancia misma se reconfigurara para facilitar ese acercamiento inevitable. A cada paso, el aire se volvía más denso, más difícil de atravesar, y el olor metálico se intensificaba hasta volverse casi tangible, adhiriéndose a la lengua con un sabor agrio que me obligaba a tragar con frecuencia, como si intentara limpiar algo que se acumulaba sin cesar. Fue entonces cuando lo escuché con claridad. No era un solo sonido, sino una superposición de murmullos, voces indistintas que se filtraban desde abajo, como si el suelo fuera una membrana demasiado delgada para contenerlas por completo. No podía distinguir palabras, pero sí la estructura de un lenguaje, la cadencia de frases que comenzaban y terminaban en puntos que mi mente no lograba identificar, como si me faltara una referencia esencial para interpretarlas. Y sin embargo, había algo en esa masa de susurros que me resultaba inquietantemente familiar, como si en algún momento, quizá mucho tiempo atrás, yo hubiera sido capaz de entenderlos. Confesión, dijo el padre Elías, y la palabra no sonó como una invitación, sino como una constatación inevitable. Siempre es más fácil cuando uno empieza por ahí. Negué con la cabeza, o al menos eso creí, pero mi cuerpo no respondió de la forma en que esperaba, en lugar de retroceder o expresar rechazo, sentí como mis hombros se relajaban, como mi postura se acomodaba de manera casi automática frente a él, como si hubiera adoptado una posición que conocía de memoria sin recordar haberla aprendido. No tengo nada que confesar, logré decir finalmente, aunque mi voz sonó extraña, lejana, como si proviniera de un punto ligeramente desplazado de mi propio cuerpo. El padre Elías inclinó la cabeza hacia un lado, y durante un instante su mirada se desvió, no hacia otro objeto o persona, sino hacia un punto indeterminado en el aire, como si algo, invisible para mí, acabara de llamar su atención. Eso creen todos, respondió con una calma que no era tranquilizadora, sino definitiva. Hasta que empiezan a escuchar. El sonido bajo el suelo cambió entonces. Ya no era solo un arrastre o un murmullo, sino algo más organizado, más cercano a un patrón que comenzaba a repetirse, como si aquellas voces indistintas estuvieran intentando coordinarse, alinearse en una forma que resultara reconocible. Y en medio de esa transformación, hubo un momento, breve, pero lo suficientemente claro como para no poder negarlo después, en el que distinguí algo parecido a mi nombre. No como lo pronunciaba el padre Elías, ni como lo hacían las personas que conocía, sino con una entonación extraña, alargada en las sílabas equivocadas, como si quien lo dijera estuviera imitando un sonido que había escuchado sin comprenderlo del todo. Di un paso atrás.
El suelo crujió bajo mi peso, y el sonido que provenía de abajo se detuvo de inmediato, no de forma gradual, sino abrupta, como si una señal invisible hubiera indicado el cese absoluto de toda actividad. El silencio que siguió no fue un alivio, sino una presión distinta, más concentrada, que parecía empujar desde todos lados al mismo tiempo. «No interrumpas», dijo el padre Elías, y por primera vez en su voz hubo algo que se acercaba a una advertencia. «Les cuesta volver a empezar». «Les». La palabra se quedó suspendida en mi mente, expandiéndose en todas direcciones, buscando un referente que no encontraba en el espacio visible de la iglesia. Abrí la boca para preguntar, pero en ese instante, sin previo aviso, el padre Elías extendió la mano hacia mí. No fue un gesto brusco ni violento, al contrario, fue lento, casi cuidadoso, pero había en ese movimiento una precisión inquietante, como si supiera exactamente dónde debía tocarme incluso antes de que yo estuviera completamente allí. Sus dedos rozaron apenas mi frente. Y en ese contacto, algo se dio. No en el exterior, no en la estructura de la iglesia ni en el suelo bajo mis pies, sino dentro de mi propia percepción, como si una capa invisible se desprendiera de golpe, dejando al descubierto una realidad que había estado presente todo el tiempo, oculta no por su lejanía, sino por mi incapacidad para verla. El sonido regresó. Pero ya no venía de abajo. Venía de todas partes. No podría precisar en qué instante exacto comenzó a imponerse la certeza de que aquello que ahora me rodeaba, esa masa de susurros que ya no podían ser contenidos por la idea tranquilizadora de un origen subterráneo, no solo ocupaba el espacio, sino que parecía haber estado siempre entrelazado con cada superficie, cada grieta y cada filamento de aire que yo había respirado desde que crucé el umbral de la iglesia, porque lo que antes interpretaba como silencio no era más que una limitación de mi percepción, una especie de filtro que ahora, tras el contacto del padre Elías, había sido arrancado con una facilidad inquietante, dejando al descubierto algo que no se había manifestado de golpe, sino que había estado allí desde el principio, aguardando. El primer impulso fue intentar aislarme, cerrar los oídos, apartar la mente de esa interferencia constante que ya no podía describirse como sonido, sino como una presencia que se formaba directamente en el lugar donde nacen los pensamientos, contaminándolos con una familiaridad insoportable, como si no introdujera algo nuevo, sino que reorganizara algo que ya estaba dentro de mí, desplazando apenas el orden de las ideas hasta volverlas irreconocibles. Sin embargo, cualquier intento de resistencia parecía intensificar esa intrusión, como si el rechazo mismo facilitara su avance. Quise retroceder, recuperar distancia, devolver al espacio una estructura comprensible, pero el entorno no respondió de manera coherente, la separación entre el altar y la puerta parecía haberse distorsionado, extendiéndose sin cambiar visualmente, volviendo inútil cada paso que daba, como si me moviera dentro de una superficie fija que solo simulaba profundidad. Esa imposibilidad de escape no se manifestaba como un bloqueo físico, sino como una alteración más sutil, más difícil de señalar, y por eso mismo más efectiva. El padre Elías permanecía frente a mí, aunque su figura ya no encajaba del todo con el fondo, presentando una leve desalineación que generaba una incomodidad constante, como si existiera en una capa distinta de la realidad, apenas desplazada de la mía, y esa pequeña discrepancia bastara para romper cualquier sensación de normalidad. «Ahora sí», murmuró, con una voz que no era una, sino varias superpuestas. «Ahora podés oírlos». No respondí, no porque no quisiera, sino porque en ese mismo instante algo más comenzó a imponerse con una claridad creciente, fragmentos de sensaciones ajenas se infiltraron en mi percepción, imágenes incompletas que no lograban ordenarse pero que resultaban innegablemente reales. Frío contra la piel, presión desde todos los ángulos, una oscuridad densa que no se limitaba a ocultar, sino que parecía envolver, contener, y en medio de todo eso, una respiración que no era mía, demasiado cercana. El suelo vibró entonces, no con movimiento, sino con un pulso breve, contenido, como si algo se hubiese redistribuido en su interior, y fue en ese momento cuando comencé a percibir formas, contornos irregulares que se insinuaban en los bordes del espacio, extendiéndose desde el suelo hacia las paredes, como raíces que no crecían hacia abajo, sino hacia adentro. No eran completamente visibles, pero tampoco podían ignorarse, y lo más perturbador era la sensación de que su definición dependía de mi mirada. Y cuando esa idea tomó forma, entendí que ellas también me estaban percibiendo. No hubo gesto ni sonido que lo confirmara, pero la certeza fue inmediata, como si una atención ajena se hubiera posado sobre mí, analizando, ajustándose, reconociendo algo que yo mismo todavía no lograba comprender.
Siempre estuvieron acá, dijo el padre Elías. Solo necesitaban que alguien volviera. La palabra, volviera, se expandió en mi mente con un peso extraño, arrastrando una sensación de familiaridad que no lograba ubicar, como si ese momento no fuera único, sino repetido, como si yo no estuviera viviendo algo nuevo, sino regresando a algo incompleto. Intenté recordar, forzar alguna imagen clara, pero en lugar de eso, la presión aumentó, y por un instante una escena se impuso con una nitidez insoportable, la iglesia llena, no de fieles, sino de figuras arrodilladas, inmóviles, alineadas en filas imposibles, extendiéndose más allá del espacio físico. Sus rostros no eran visibles, pero su quietud no transmitía devoción, sino sometimiento. Al frente, junto al altar, estaba el padre Elías. Sonriendo. Sentí un tirón interno, una respuesta involuntaria, como si algo dentro de mí reconociera esa escena no como una visión, sino como un recuerdo fragmentado. «Ya te acordás», susurró una voz, superpuesta entre muchas otras. «Solo te falta aceptar». Y por primera vez, la idea de que yo ya había estado allí dejó de parecer imposible. La idea no llegó como una revelación súbita, ni como un pensamiento claro que pudiera formular con palabras, sino como una sedimentación lenta, espesa, que comenzó a asentarse en algún punto profundo de mi percepción, reorganizando silenciosamente cada una de las piezas que hasta entonces había intentado mantener separadas, y en ese proceso, que no fue consciente ni voluntario, empecé a comprender que aquello que estaba ocurriendo no era una irrupción en mi realidad, sino la reanudación de algo que había sido interrumpido, suspendido en un punto al que ahora, de manera inevitable, estaba regresando. El padre Elías no se movió, pero su presencia se volvió más nítida, no en términos visuales, sino en la forma en que el espacio parecía ajustarse a su alrededor, como si todo lo demás se organizara en función de él, como si su quietud no fuera pasiva, sino el centro de una estructura que comenzaba a revelarse en capas, cada una más difícil de ignorar que la anterior. Las formas que había comenzado a percibir, esas extensiones irregulares que se infiltraban en las paredes y el suelo, ya no fluctuaban con la misma inestabilidad, se afirmaban, adquirían una consistencia que no dependía tanto de mi mirada, como si mi reconocimiento inicial hubiera sido suficiente para permitirles consolidarse. Quise retroceder otra vez, no por una intención clara de huir, sino por una reacción instintiva ante la proximidad de algo que no lograba abarcar, pero el espacio respondió de la misma manera distorsionada, anulando cualquier desplazamiento real, y en esa imposibilidad de escapar se instaló una comprensión incómoda, no había distancia que pudiera tomar, no había exterior al que pudiera volver, porque aquello no estaba contenido en la iglesia, ni en el suelo, ni en las paredes, sino que se extendía más allá, o quizás, más inquietante aún, siempre había estado también en mí. No es un castigo, dijo el padre Elías, y su voz, nuevamente múltiple, parecía surgir desde distintos puntos al mismo tiempo. Es continuidad. La palabra se desplegó en mi mente con una claridad fría, desprovista de cualquier connotación moral, y en ese instante comprendí que estaba intentando interpretar todo desde una lógica que ya no aplicaba, aferrándome a categorías que no tenían lugar en aquello que comenzaba a revelarse. Las voces, porque ya no podía negarlas como tales, se intensificaron, pero no en volumen, sino en coherencia. Lo que antes era un murmullo caótico comenzó a organizarse en patrones más definidos, en estructuras que, sin llegar a ser completamente comprensibles, transmitían una intención cada vez más evidente. No se dirigían a mí como a un interlocutor externo, sino como a algo que formaba parte de ellas, como si mi presencia no fuera la de un intruso, sino la de un elemento faltante que finalmente había regresado a su lugar. Y entonces, sin transición clara, la imagen volvió. La iglesia llena. Las figuras arrodilladas. Pero esta vez, no la observaba desde afuera. Estaba entre ellas. La sensación fue inmediata y total, no como un recuerdo que se contempla, sino como una experiencia que se revive sin distancia, sin margen para cuestionarla. Sentía el frío del suelo a través de las rodillas, la rigidez de una postura sostenida demasiado tiempo, la presión de una presencia que no necesitaba ser vista para imponerse. Intenté moverme, levantar la cabeza, pero mi cuerpo, o lo que en ese momento reconocía como tal, no respondía con la libertad que esperaba, como si cada gesto estuviera condicionado por algo más, algo que no se oponía directamente, pero que delimitaba cada movimiento con una precisión absoluta. Al frente, el padre Elías. Pero no como lo había visto antes. Había en él una estabilidad que no era humana,
una firmeza que no dependía del equilibrio físico, sino de algo más profundo, algo que lo anclaba a ese lugar con una certeza que no admitía variaciones. Su mirada no recorría el espacio, no buscaba, no dudaba, estaba fija, contenida, como si ya conociera cada punto al que podría dirigirse. Siempre fuiste parte, dijo, y aunque sus labios apenas se movieron, la frase se instaló en mi mente con una claridad absoluta. Solo hacía falta que volvieras a ocupar tu lugar. Intenté negar, aferrarme a la idea de que aquello era una imposición, una construcción ajena, pero incluso ese intento se sintió débil, incompleto, como si no contara con los elementos necesarios para sostenerse. Porque en algún nivel, uno que no podía ubicar ni explicar, había reconocimiento. No de los detalles. No de los eventos. Sino de la estructura. De la lógica que sostenía todo aquello. Las voces dejaron de ser externas. No porque desaparecieran, sino porque dejaron de sentirse ajenas, integrándose en un flujo continuo que ya no podía separar de mis propios pensamientos. Y en esa integración, en esa pérdida definitiva de la frontera que había intentado preservar, comprendí que el error no había sido escuchar, sino haber creído alguna vez que había dejado de hacerlo. El padre Elías sonrió, y en esa sonrisa no había triunfo ni amenaza, sino una simple confirmación, una certeza tranquila que no necesitaba imponerse. Y entonces, con una naturalidad que resultó más perturbadora que cualquier resistencia, incliné la cabeza junto con las demás figuras, sintiendo como la postura se ajustaba sin esfuerzo, como si mi cuerpo recordara exactamente cómo debía colocarse, cómo debía permanecer. Las voces no se detuvieron. Pero ya no eran ruido. Eran continuidad. Y en medio de esa continuidad, comprendí finalmente que no había regresado al pueblo para enfrentar algo desconocido. Había vuelto para completar algo que nunca había terminado. Y desde entonces, nadie volvió a ver al joven que regresó al pueblo. Pero algunos aseguran que, en las noches en que las campanas suenan sin motivo, pueden distinguir una voz más, entre los susurros de la iglesia. Si alguna vez visitas un lugar donde el silencio parece demasiado pesado, no te acerques demasiado. Porque hay cosas que no solo escuchan, sino que recuerdan quien ya les perteneció. Y si querés escuchar más historias como esta, deja tu like y suscríbete al canal. Porque esto, recién empieza.